¿Existe algún modo de poder copiar un movimiento apenas lo vemos una vez? ¿O debemos aceptar que creamos movimientos parecidos porque no podemos recordar el movimiento original? De cómo retener un movimiento al verlo, te voy a hablar en este video. Seguime hasta el final. Si bien soy partidario de que todo el tiempo estemos creando nuestros propios pasos, no puedo negar que a veces aparece un movimiento que nos enamora y queremos reproducirlo. El problema es cómo retenemos eso que vimos solo una vez. Bailar es un hecho tan fugaz como un sueño. Apenas nos despertamos, podemos contarlo con lujo de detalles, pero a los pocos días vamos perdiendo memoria y luego lo olvidamos porque aparece otro sueño y en el baile eso significa que apareció otro paso o una figura distinta que termina por borrar al anterior. Ocurre que el cerebro necesita capacitarse y armar neurocircuitos que faciliten este proceso. Yo escuché hablar de que existe una memoria fotográfica y una memoria eidética, una memoria de largo plazo y una de corto plazo, así como una memoria muscular entre otras. Lo cierto es que la memoria es un músculo que se desarrolló para preservar el pasado y el modo en que la hayamos entrenado define nuestra capacidad de recordar. Lo que no sabemos es si realmente hay personas que vienen con el don de reproducir el movimiento al instante apenas lo ven. Una vez, Nelson Ávila de la pareja Nélida y Nelson, hablándome sobre el espectáculo tango argentino y su coreógrafo, me dijo: Copes era un tipo que apenas veía un movimiento podía reproducirlo sin problema. Y también recuerdo que Gustavo Rosas, que viste en la segunda parte de La historia de la volcada, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción, me dijo: hace un día hice un movimiento y en eso Gustavo Naveira me dice: ¿viste lo que hiciste? Y ahí nomás me reprodujo toda la secuencia. En ambos casos ellos vieron un don en aquellos grandes maestros. Pero ¿te pasó alguna vez? ¿Conociste a alguien que haya reproducido un movimiento con verlo un par de segundos? ¿Tu respuesta? Déjamela en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. Hace tiempo quería formar una escuela para enseñar a retener el movimiento. Una escuela que entrenara al cerebro y al ojo para que apenas viera un movimiento pudiera reproducirlo. Y ahora que estoy en este canal, llegó el momento de compartirte mi teoría. Claro que no como lo querría hacer con un programa escolar, sino utilizando el recurso que ofrece esta plataforma. Este será el primero de 2 videos sobre cómo desarrollar la memoria para retener un movimiento al verlo. Y lo vamos a hacer como si fuera un juego. Vamos a comenzar por ejercicios muy sencillos para que gradualmente tu memoria se ejercite. Luego, si seguiste el entrenamiento, al finalizar el segundo video vas a ver cómo se incrementó tu capacidad de observación y retención. Aquí voy a mostrarte 10 movimientos de pies en cámara lenta. Luego te voy a mostrar las mismas imágenes junto con otras similares y al compararlas tendrás que recordar cuál fue el primer movimiento que viste sin hacerte trampa. Así que esto va a requerir de mucha atención de tu parte porque vas a tener que captar detalles de cada movimiento. Y para que veas que tengo compasión, te daré una ayuda. Te mostraré los movimientos con mis zapatos de color. ¿Estás listo? ¡Empecemos ya! ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste prestar atención a los detalles? Espero que no te hayas hecho trampa rebobinando el video para recordar del primero al último, porque no era necesario recordar el orden en que aparecieron, sino solo los detalles de cada movimiento. Ahora te voy a volver a mostrar las mismas 10 imágenes,
pero como te dije anteriormente, las irás viendo junto con otras 10 nuevas imágenes similares que pondré al lado de cada una. Y tu misión, si decidís aceptarla, será recordar cuál es la imagen original, la que viste primero. Tendrás que agudizar aún más tu ojo porque las nuevas imágenes serán muy parecidas. Y en un acto de generosidad inusitada, te voy a dar solo 3 segundos para que determines cuál fue la primera. Después te voy a dar la respuesta correcta por cada par de imágenes. Y más adelante te daré un análisis acerca de la puntuación que obtuviste de acuerdo con la cantidad de movimientos que pudiste recordar. Sigamos con el juego. ¿Qué tal tu memoria? ¿Pudiste observar las diferencias entre cada movimiento? ¿Los detalles de que te hablaba? ¿Cuánto acertaste? Si te animás y sos sincero, déjamelo en los comentarios. Y de paso, formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Enseguida te comparto mi análisis sobre los resultados de este juego, pero antes quería transmitirte información importante. En primer término, un modo de reconocer fácilmente un movimiento consiste en distinguir claramente la pierna izquierda de la pierna derecha. Sí, aunque suene una verdad de perogrullo, ¿no te pasó que a veces haces el gesto de escribir con la mano para distinguir la derecha de la izquierda? Bien, estate atento a este detalle que puede ayudarte. Otro modo de retener un movimiento puede verse en el video Cómo estudiar una secuencia en este mismo canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Y tercero, pero no por ello menos importante, tenemos que saber que la memoria está asociada con el descanso y la alimentación, lo cual significa que si no durmieras como corresponde y no te alimentaras sanamente, consultes a un profesional de la salud. Tu descanso, tu alimentación y ejercitar tu memoria, como por ejemplo retener una placa de automóvil, puede ayudar a fortalecer el músculo. En cuanto a alimentación, te sugiero que consumas más pescado, manzana o nueces y menos comida rápida. Eso te ayudará a reforzar tu sistema neuronal y a enfocarte mucho mejor. Ahora sí, veamos los resultados. En función de tus respuestas, te diría que si acertaste entre 1 y 3 imágenes, deberás trabajar muchísimo más tu memoria. Podrías, por ejemplo, tratar de recordar cosas sencillas como lo que comiste hoy, ayer y anteayer, o los nombres de al menos 3 calles alrededor de tu casa. ¿Qué comí antes de ayer? Si acertaste entre 4 y 6 imágenes, entonces deberías profundizar un poco más en estos ejercicios. Puedo proponerte que veas un movimiento en cámara lenta 2 o 3 veces y luego tratas de recordar la mayor cantidad de detalles, tamaño de la apertura de piernas, velocidad o si el movimiento se realizó con izquierda o con derecha. Si acertaste entre 7 y 9, muy bien. Solo hace falta prestar atención a qué te hizo caer en esos errores, si fue una simple distracción o no pudiste verlo de la forma adecuada. Podrías volver a repasar los 10 movimientos y ver si pudiste superarte. Y si acertaste los 10, ¡felicitaciones! Quiere decir que tu memoria y sentido de la observación funcionan a la perfección y podrás copiar tanto como recrear cada movimiento que desees. En el próximo video veremos cómo profundizar aún más estos ejercicios hasta alcanzar un desarrollo que nos permita fácilmente retener un movimiento al verlo. Va a ser un video dedicado a retener secuencias, pero ten presente que así como necesitas comer todos los días para realizar cualquier actividad, del mismo modo
Tu memoria necesitará que la ejercites diariamente para fortalecerla. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.